Oremos. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo con nosotros. Gracias te damos por este inicio de semana, un día lunes, donde tu gracia nos sostiene, donde tu poder está con nosotros y donde tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias porque nos das el privilegio de ver la luz de un nuevo amanecer. Es gracias a tu misericordia que ese sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Gracias te damos, Dios mío. Ahora permítenos aprender de tu palabra, te lo ruego. Permítenos desarrollar esta serie, Dios mío, educación familiar, que nos permitas abordar el tema del abuso infantil. ¿Qué es lo que debemos hacer ante esos abusos? Suplicamos que tu cobertura esté con nosotros, que tu vara y tu cayado nos infundan aliento. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, como decía hace un momento, quiero abordar el tema abuso infantil. ¿Qué es lo que debemos hacer como padres de familia, como responsables precisamente de nuestros hijos? Ese va a ser el tema, abuso infantil, lo que debemos hacer. Vamos en este momento a seguir desarrollando esta serie. Quiero que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 3. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Voy a leer la versión NMI. También posiblemente voy a hacer referencia a la traducción, precisamente Reina Valera, como ya usted lo conoce. Pero vamos a la NBI. Dice la palabra del Señor entonces en Mateo capítulo 18, versículo número 3. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Una vez más, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. He citado Mateo capítulo 18, versículo 3 en la versión NBI. Abordemos el tema, abuso infantil, lo que debemos hacer. Definamos entonces conceptos. ¿Qué es el abuso infantil? Los niños tienen un corazón abierto, están dispuestos a recibir la verdad y el amor de quienes los cuidan. Bien dijo Jesús, les aseguro que si ustedes no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Un corazón abierto, ¿qué significa? Significa que también los niños son vulnerables a ser lastimados, a ser abusados. Y quiero en esta oportunidad examinar las formas en que nuestras iglesias pueden hacer un mejor esfuerzo para garantizar que los niños puedan ser protegidos de quienes quieren hacerles daño. En este tema veremos cómo podemos, en primer lugar, proteger a los niños, cómo se pueden proteger a los jóvenes, cómo podemos dar cobertura. Quizás lo voy a resumir o a manera de introducción lo llevo dos cosas. Primero, entendiendo el abuso y la negligencia y aprendiendo cómo responder a ello. Porque hay personas que logran identificar cierto abuso infantil, pero no saben qué hacer. En segundo lugar, creando, voy a decirlo, entornos en los hogares, creando entornos en las familias cristianas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, para promover el amor, la crianza que refleja el corazón agradecido, el corazón conforme al corazón de Dios. La legislación federal de los Estados Unidos define el abuso y ese es el concepto que voy a tomar. Define el abuso y la negligencia infantil como cualquier acto reciente o falta de acción por parte de los padres o cuidadores que resulta en la muerte, daños físicos, emocionales, graves como abuso sexual, explotación o un acto de acción que represente un riesgo inminente al daño grave que se le puede causar al niño. Ese es el concepto, así, de una manera breve. Como personas creadas a imagen de un padre amoroso, ese fue el primer tema que yo compartí en esta serie, educadores de la familia o educando la familia. Hablábamos precisamente acerca de que todas las personas
hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Que el pecado, voy a decirlo, da cobertura a mucha negligencia, pero eso no quiere decir que aunque heredamos un pecado, no se nos quita la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Como personas creadas entonces a imagen y semejanza de un Padre amoroso, nuestros corazones se quebrantan por esos actos precisamente de amor. Es de suma importancia que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estemos dispuestos ¿a qué? Que estemos dispuestos y podamos interceder en nombre de aquellas víctimas que están vulnerables en medio de nosotros. Es por eso que mi intención a través de este primer tema, de este segmento, evaluemos en primer lugar por qué algunos padres tropiezan. ¿Por qué algunos padres no dan cobertura precisamente a esta temática? ¿Por qué muchas veces no abordamos o por qué no corregimos y por qué algunos padres tropiezan? El amor de los padres hacia los hijos parece la más natural de las respuestas humanas. Dios nos dice que Él es nuestro Padre amoroso, o sea, Él ocupa la figura como Padre amoroso que nos protege, suple nuestras necesidades. Como estamos hechos a su imagen, entonces esperamos que su amor fluya hacia todas las personas. Y eso incluye hacia todos los niños, a través de las madres, a través de los padres, porque bien ocupa muchas figuras en la Biblia para hablarnos precisamente de la cobertura paternal. Recuerde, podría mencionar varios pasajes, pero voy a mencionar algunos representativos, como aquella parábola del hijo pródigo, que el padre, a pesar de que su hijo se había desviado, descarriado, se gastó todo, el padre lo recibió nuevamente con los brazos abiertos, le puso anillo, lo besó, hizo fiesta, porque su hijo que había desaparecido ahora regresaba. Esa es la figura paterna. Desafortunadamente, como criaturas caídas que somos, que también heredamos una naturaleza pecaminosa, esto no siempre es lo que sucede. Hay muchas razones por las que los padres no cuidan a sus hijos, según la verdad y el amor. La negligencia infantil a menudo ocurre como resultado de la pobreza, de enfermedades mentales, de adicciones que afectan la capacidad de muchos padres para responder a las necesidades de un niño. Entonces, note, ahí es donde se torna precisamente en las causas del abuso infantil, y son mucho más complejas que lo que nosotros imaginamos. A continuación, quiero incluirle algunos factores que provocan abuso físico o emocional. En primer lugar, lo que puede llevar a provocar un abuso infantil, no estoy justificando, sino que tratar de entender lo que es el abuso. En primer lugar, puede ser una experiencia de la infancia. Algunos padres que abusan de sus hijos han sido víctimas ellos mismos de abuso, o han crecido en hogares donde ocurrían abusos. O sea, ellos lo ven como algo natural, es como su hábitat. Eso no significa que toda persona que viene de un hogar donde ha dado cobertura al abuso se convertirá en un abusador. Cuidado, no es así. Muchas veces no es así. Muchos adultos que han tenido esas experiencias en la infancia se convierten en defensores de los abusados o buscan brindarles el amor, el apoyo que no encontraron precisamente en sus hogares, en los suyos. Cuando ya crecen, tratan de dar cobertura a esas víctimas. No es la regla, pero sí es una excepción. Otros padres, aunque nunca fueron abusados, crecieron en hogares donde nunca experimentaron relaciones saludables entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no tuvieron valores, porque no tenían principios cristianos. Y eso hace precisamente que los padres vivan o dejen que sus hijos vivan a la deriva y que tomen esas decisiones. ¿Qué trae como resultado? No saben cómo cuidar a sus propios hijos. Otro de los elementos a tomar muy en cuenta para identificar estos detalles del abuso infantil son los problemas de salud física y mental. La depresión, la ansiedad, trastornos de estrés postraumático se encuentran entre los muchos problemas emocionales que pueden afectar lógicamente la capacidad de los padres para responder
a los niños de manera adecuada. Las enfermedades físicas también pueden agravar los problemas que muchas veces conducen al abuso. El hecho de que usted, como padre de familia, tuviese, voy a decirlo, una crianza no adecuada, no quiere decir que usted también va a formar esa crianza mal adecuada también en sus hijos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabemos a través del Espíritu Santo y a través de la lectura de su palabra cómo el amor de Dios es reflejado también en la niñez. Hay adicciones también que nos pueden descalificar a la hora de poder ver que nuestros hijos puedan estar sufriendo todo tipo de abuso o violencia. Son las adicciones. Las adicciones de todo tipo nos pueden llevar a no corregir a nuestros hijos. Quizás el padre de familia puede estar desarrollando una adicción, como lo es el alcohol, las drogas, el sexo u otros detalles. Pueden llevar a los padres a dañar a sus hijos, ya sea de forma intencional o involuntariamente. Intencional, porque no tienen el temor de Dios. Y una persona que no tiene el temor de Dios rápidamente es presa fácil de Satanás, que él ha venido para matar, hurtar y destruir. Esas son adicciones, y esas adicciones nos van a llevar a nosotros a no tener la autoridad para corregir a nuestros hijos. Otro de los factores que debemos tener muy en cuenta es la crisis familiar. En algunas ocasiones, los acontecimientos negativos e inesperados pueden conducirnos o pueden conducir, voy a decirlo, a un abuso. Por ejemplo, el divorcio. La gran tasa, voy a decirlo, que hay en nuestros países latinoamericanos de divorcio. ¿Por qué? Porque no han establecido valores dentro del matrimonio. El desempleo, es decir, las crisis que puedan llevar a una familia a tomar decisiones, puede llevar precisamente a un niño a un abuso. Los problemas financieros, por ejemplo, pueden causar un nivel de estrés en los padres que afecta su capacidad de decisión y que lógicamente va a provocar resultados dañinos en los niños. Lo que me llama mucho la atención es lo que precisamente la palabra de Dios establece de una manera, voy a decirlo, tan especial en la vida de aquellos que no solamente están desprotegidos. Hemos leído, voy a decirlo, lo que dice Mateo capítulo 18, un pasaje muy conocido. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿qué si tomamos en cuenta lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 13, en su versión NBI? Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Oiga, qué interesante. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Lo dice el Salmo capítulo 103, versículo número 13. Es interesante. Otro de los causales precisamente del abuso infantil son las necesidades abrumadoras que tienen los niños especiales. Las necesidades físicas o psicológicas especiales de algunos niños pueden abrumar a muchos padres, pueden causar cierto estrés, pueden causar algo que ellos ya no saben qué decisión tomar, especialmente si no existe un sistema de apoyo en la familia extendida, en la iglesia o en dicha comunidad. Hacer frente a estos problemas también puede llevar a los padres a tensiones financieras, a adicciones, a dificultades. ¿Por qué? Porque buscan refugiar sus problemas en el alcohol, porque buscan refugiar sus problemas en salirse de la casa y no saben que están dando cobertura a hijos que están desprotegidos. Estos pueden provocar un entorno familiar inestable, incluso pueden llevar hasta el divorcio. Y a esto es donde empiezo a llamar toda su atención. Hay muchos otros factores que contribuyen al abuso y a la negligencia. Si bien es esencial reconocer que estos factores pueden conducir al abuso, nunca debemos asumir que una persona abusada se convertirá en abusador. No es así, o muchas veces no es así.
Esto es especialmente cierto en el caso de los padres que experimentaron el abuso en su niñez. Algunas organizaciones han etiquetado a quienes han experimentado abuso infantil como abusadores en potencia, algunos digo, lo que puede revictimizar a quienes fueron víctimas en su infancia. Y por eso es que dice la palabra de Dios, otro versículo, Mateo 18:10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Miren, dice, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Aquí le he citado Mateo capítulo 18 versículo 10. Es importante no solamente identificar, definir el abuso infantil, sino ¿qué es lo que vamos a hacer? Identifiquemos entonces esta parte del abuso. El deseo de Dios, sin temor a equivocarme, es que todos los niños sean protegidos. Ese es el deseo de Dios. La Biblia bien declara, instruye al niño en su camino. ¿Cuándo lo va a instruir? Al niño. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Aun cuando a sus ángeles los cuidan, dice la Escritura, sabemos que en los hogares ocurren muchos tipos de abuso, ocurre quizás mucha negligencia. No hay distinción de clases, ya sean familias con mayor o menor acceso a recursos económicos, educación, atributos físicos más o menos favorables. Ningún grupo, oiga bien lo que estoy diciendo, ningún grupo familiar, ninguno, es inmune al maltrato infantil, sea rico o sea pobre. La verdad es que la mayor parte del abuso infantil ocurre dentro del hogar de la víctima. En la iglesia podemos tomar 3 acciones específicas. En primer lugar, reconocer los factores de riesgo. En segundo lugar, entender las señales que el niño nos está dando que está experimentando abuso. Tercero, responder buscando el bienestar del niño y al mismo tiempo ministrar precisamente a toda la familia. El abuso se da incluso dentro de la comunidad de la iglesia. Yo se lo digo abiertamente, me gusta hablar claro. Un viejo dicho dice que en la iglesia es un hospital para pecadores y no un museo para santos. Todos luchamos en diferentes áreas de diferentes maneras. Unos luchan con las adicciones, otros luchan contra los pecados, otros luchan con diferentes tipos de situaciones. ¿Por qué? Porque traemos una naturaleza pecaminosa y por eso es necesario dar cobertura a la armadura del cristiano, al escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos del enemigo. Algunos de los santos en nuestras iglesias enfrentan dificultades con la paternidad hasta el punto de tornarse abusivos, negligentes. Nuestras iglesias deben tener las puertas abiertas para la reinserción de todo tipo de personas, pero debemos asegurarnos que esa persona esté caminando bajo la cobertura de Dios. Queremos invitar a las personas a que puedan llegar a conocer, a seguir a Jesús, a ser discípulos de Jesús en nuestras congregaciones. Si bien necesitamos seleccionar, voy a decirlo de esta manera, cuidadosamente a los líderes, nuestras puertas están abiertas a una amplia comunidad de personas de las que a veces conocemos muy poco o quizás nada. La iglesia no debe ser un club selecto donde escogemos cuidadosamente a aquellos quienes queremos, voy a decirlo, poder tener comunión. El Espíritu Santo, este es el punto. Debemos cerciorarnos. Por eso la iglesia debe tener sumo cuidado cuáles son los requisitos para cada uno de los servidores. Todo eso debe quedarse bien reflejado. Ahora bien, hay muchos indicadores, y este es parte del tema que quiero abordar. Hay muchos indicadores de abuso o negligencia en los hogares, y la idea es mencionarlos, identificarlos y por supuesto corregir. Puedo encontrar toda una serie de recursos precisamente a través de estas señales, y lo podemos encontrar a la luz de la palabra
y dando cobertura a ellas. Pero una descripción más generalizada la vamos a presentar. ¿Cómo? En primer lugar, señales de advertencia de abuso emocional. Primero, vamos al abuso emocional. ¿Cuáles son las señales de advertencia? El niño puede dar cobertura a 4 elementos. En primer lugar, ser excesivamente retraído, temeroso o ansioso por hacer algo mal. Cuando el niño usted logra identificar, esa es una advertencia de un abuso que él está teniendo emocionalmente, que está excesivamente retraído, no se concentra en los estudios, es muy temeroso, casi siempre con cualquier detalle o ruido está temblando por el miedo, porque tiene pavor de algo. 2. Mostrar comportamientos extremos. ¿A qué me refiero? Extremadamente dócil, exigente, pasivo, agresivo. El niño cuando tiene muchos extremos, es decir, el niño no le puede decir nada porque en ese momento da cobertura a una agresividad. Debemos identificar por qué el niño está agresivo, por qué el niño ahora dice no tener mayor dificultad y siempre está dando cobertura a una agresividad. Eso es una advertencia de un abuso emocional. En tercer lugar, note, en tercer lugar, no mostrar apego a los padres y cuidadores. Es importante que usted no muestre precisamente más bien los niños deben dar cobertura a un acercamiento a sus padres. Si los hijos no muestran un apego al padre, a la madre o a las personas que lo cuidan, entonces ahí está. Si ellos están muy aislados, es porque esa es una advertencia de una emoción que el niño en ese momento está sintiendo. Por eso, como padres de familia, usted debe desarrollar una confianza en ellos, que ellos puedan contarle sus problemas. Usted tiene que hacerle sentir bien a su hijo. El cuarto elemento para una señal de advertencia de un abuso emocional es comportarse inapropiadamente con un adulto. Comportarse inapropiadamente como un adulto, cuidar a otros niños o de forma infantil. Quizás ellos logran dar cobertura y tal vez usted dice, no, pero este niño, ¿por qué se está portando de esta manera? Esas son señales de abuso emocional. Vamos a las señales de advertencia ahora de un abuso físico. ¿Cuáles son estas señales? El niño también puede, en primer lugar, tener lesiones frecuentes, contusiones, moretones, quizás heridas inexplicables. Sus lesiones pueden parecer tener un patrón como las marcas de una mano, las marcas de un cinturón. Rápidamente usted las tiene que identificar. ¿Por qué? Porque esa es una señal de advertencia de un abuso físico. En segundo lugar, estar siempre atento, alerta, como si espera precisamente que si va a suceder algo malo. ¿Por qué? Porque el niño está como sobreprotegido. Cuando el niño se sobreprotege es porque en ese momento él está dando cobertura a una advertencia de un abuso físico. En tercer lugar, es evitar el contacto físico, asustarse ante movimientos repentinos o parecer tener miedo de irse a casa. Cuando el niño dice, no voy a ir, no mamá, no quiero ir a tal lugar. Ya investigó qué le pasó, por qué no quiere ir a ese lugar, por qué no quiere retornar a esa casa de su tío, por qué no quiere retornar a esa casa. ¿No será que el niño está dando una advertencia porque no quiere ir? Se asusta cuando usted le menciona que va a ir a cierto lugar. Cuarto, recuerde que estoy en las señales de advertencia de un abuso físico ante un niño. Usa ropa inapropiada para cubrir las lesiones, como camisas de manga larga en días calurosos. Usted, como padre de familia, tiene que dar cobertura a todas esas señales. ¿Por qué razón? Porque normalmente los niños no van a contar que están siendo abusados, pero sí hay señales de advertencia. Vamos ahora a las señales de advertencia de negligencia infantil, porque hay. ¿A qué me refiero con señales de advertencia de negligencia infantil? Cuando el niño puede usar ropa que no le quede bien, que está sucia, inadecuada para el clima. Esas son señales de negligencia. Mostrar constantemente una mala higiene.
Es decir, no le gusta bañar, tiene el cabello enredado, tiene el cabello sucio, o un fuerte olor corporal. Esas son las negligencias infantiles. Y aún esas señales nos advierten de que el niño no está creciendo sanamente, o voy a decirlo de esta manera, no está creciendo bajo una cobertura paternal. Usted tiene que dar cobertura a todas las necesidades del niño, es decir, que esté su higiene impecable, su ropa limpia, y si él ya está grandecito, usted tiene la obligación de, como padre de familia, decirle: vaya hijo, usted tiene que lavar su ropa. Tener enfermedades también es una señal de advertencia, y lesiones físicas no tratadas. Cuidado con eso. Estar también frecuentemente sin supervisión, solo o jugando en situaciones peligrosas, también da cobertura a una negligencia infantil. Es decir, usted como padre de familia llega cansado, usted llega a la casa, usted no sabe dónde está su hijo. Esas son malas señales de que su hijo puede estar haciendo otra cosa, la cual no va de acuerdo a un hogar cristiano, y quizás él puede estar cayendo en una negligencia infantil. Vamos a la señal de advertencia del abuso sexual en los niños, y esta es la más delicada. Las señales de advertencia cuando el niño puede estar siendo víctima de un abuso sexual. El niño puede, en primer lugar, tener problemas al caminar o al sentarse. En segundo lugar, demostrar conocimiento de actos sexuales inapropiados para su edad, o incluso exhibir un comportamiento provocativo. Cuidado con eso. Estas son las señales de advertencia que un niño está sufriendo abuso sexual. Tercero, hacer grandes esfuerzos para evitar a una persona específica sin una razón aparente. Cuando el niño empieza a decir: no, ¿dónde esa persona? No, ahí no. Es porque el niño está advirtiendo que esa persona le está hiriendo. No querer cambiarse de ropa delante de los demás, ni participar en actividades físicas. ¿Por qué? Porque pueden ver, exhibir, voy a decirlo, las señales de advertencia física que ya las mencioné. Otro de los elementos es padecer una enfermedad de transmisión sexual o tener un embarazo, especialmente si es menor de 14 años. Cuidado, o sea, el niño ha sido víctima de un abuso. El problema es que en nuestros países latinoamericanos hemos llegado a naturalizar la violencia, hemos llegado a naturalizar aún los abusos sexuales. Cuidado. Eso no es negociable. Debemos dar cobertura, voy a decirlo, a todas estas señales. Este tipo de abuso puede ocurrir en una variedad de entornos. Si bien la mayoría de los abusos ocurren en los hogares, todos hemos leído historias de abusos que ocurren en otros lugares. Lugares como escuelas, como grupo de exploradores, en los deportes, en una variedad de actividades juveniles, como en muchos otros lugares. Debemos poder brindar ayuda a los niños vulnerables que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, ya sea manteniendo ambientes seguros en nuestras iglesias o identificando situaciones en las que se ha ido abusando de jóvenes en otros entornos. Una vez que hemos identificado, debemos preguntarnos: ¿qué hacemos cuando sospechamos que puede haber ocurrido precisamente un abuso? ¿Cuál es la decisión que nosotros tomamos cuando de alguna manera identificamos estos patrones? En este momento yo le acabo de mencionar cómo identificar ciertas reglas, cómo identificar ciertos patrones de conducta. Si su hijo últimamente está dando cobertura a algunos elementos que mencionamos, hermano, padre de familia, madre de familia, por favor, tenga mucha atención con su hijo. Por eso es que el Señor también dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En este momento, la idea de abordar este tema es que cada uno de nosotros le dediquemos el tiempo a nuestros hijos. Recuerde el título de la serie: Educación familiar. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si no les brindamos tiempo? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si no les dedicamos cierto tiempo como para poder reflexionar? ¿Ya se dio cuenta? No cometan los mismos errores que quizás cometieron con usted. Eso no lo hace que usted tenga una credencial para que usted pueda dar que mi hijo haga lo que quieran. No lo haga, por favor. No lo haga. Hay muchas personas que despedazan hogares precisamente por eso, porque no han dado cobertura al cuidado
que nuestros hijos están necesitando. La idea de esta temática es también que no solamente identifiquemos el abuso infantil. Lastimosamente el tiempo se me terminó, pero el día de mañana vamos a continuar. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos los niños sean protegidos, aun cuando sus ángeles los cuiden. Sabemos que en los hogares, ocurren muchos tipos de negligencia. Y esa negligencia nos puede llevar a nosotros a que nuestros hijos se pierdan, a que nuestros hijos tomen una mala decisión en la vida. Y después, recuerde que los responsables somos nosotros como padres de familia. El día de mañana, ¿cómo vamos a responder? Yo le di solamente cómo identificar cuáles son las razones del abuso, si es que hay razones. Ahora, ¿cómo responder? ¿Cómo vamos a responder? De eso vamos a hablar el día de mañana. ¿Cómo responder al abuso precisamente? Y también cómo podemos mantenernos seguros. Cómo poder mantener seguro a nuestros hijos, a nuestros niños en la iglesia. Solo le adelanto algunos aspectos porque considero muy importante que usted los tome en cuenta. Después de que usted razone, identifique, medite en los elementos que yo le he mencionado en esta temática, usted va a dar cobertura específicamente qué es lo que la palabra de Dios nos afirma de cómo no solamente identificar, sino que cómo ayudar, cómo cuidar, cómo discipular a ese niño que ha sido víctima de un abuso infantil o de una negligencia. Que el Señor nos ayude. Sé que estos temas muchas veces no les prestamos mucha atención, pero es muy importante identificar, porque usted no sabe si más adelante usted puede dar cobertura a estos principios y llevarlos a la práctica de algún familiar, de algún amigo que puede estar sufriendo o puede ser víctima de un abuso. Que el Señor nos ayude precisamente a dar cobertura. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, al darnos salud, al darnos vida, al darnos de tu cuidado, de tu ternura. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, que tú nos permitas dar cobertura a cada una de las necesidades, Padre Celestial. Suplicamos la intervención de tu Espíritu Santo. Tú seas el que produzcas en nosotros siempre la bendición espiritual. Ayúdanos a identificar estas acciones. Ayúdanos a cuidar de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Celestial, a dar cobertura a lo que tu palabra dice. Ayúdanos a instruirles en amor, en corrección y sobre todo a inculcarle los valores cristianos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.